el capítulo 13 del libro de Nehemías, dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás a la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban ante las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que éste había mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros, y la ofrenda a los sacerdotes. Dice el versículo 7, por una cuestión de abreviatura nada más. Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Ahora, quiero que me presten atención, por favor. La historia es conocida, no quiero perder mucho tiempo en lo histórico, sino en lo simbólico o en lo que esto representa para nosotros. Descubre el profeta que por alguna curiosa razón, alguien que se emparentó con alguien que pertenecía a cierta tribu, con Dios dijo: no quiero tener nada que ver con gente, no tribu, sino con gente de esa ciudad, porque alguien se emparentó, le hizo un lugarcito. Es como si el pastor Freyson dijera: bueno, vamos a dejarle al pobre cartonero de la esquina que venga a dormir aquí de noche entre la guitarra y la batería. Entonces alguien dice: ¿por qué esa persona duerme aquí si podríamos ayudarlo en la fundación? No, pero vamos a dejarlo que duerma en el atrio, total, queremos hacer un bien y nadie se pondría. Pero pasa una semana o dos y este muchacho se trae sus botellas de coñac, de licor, empieza a fumar, y ustedes llegan y dicen: es la yequina, no, es el humo del muchacho que está viviendo aquí durante el día. Obviamente que habría un serio problema en la iglesia Rey de Reyes. Algo similar ocurre aquí con un aliciente todavía peor, que era que por culpa de que alguien se había emparentado con Tobías y le había hecho un lugar en el lugar santo, ya no había ni vino, ni aceite, ni grano. Cuando la Biblia habla de vino o grano, vino y aceite, el grano significa o tipifica el servicio a Dios, el aceite tipifica la unción y el vino tipifica el júbilo de servir a Dios. Tres cosas que desaparecen porque alguien se emparenta con quien no se tenían que emparentar. La historia, como leímos recién, se resume de la siguiente forma. Cuando el profeta llega, dice: me enojé en gran manera. ¿Cómo puede ser que teniendo cosas santas dejen vivir a un tipo ahí adentro y le hagan un habitáculo para que él tenga su pequeño bulincito encima del lugar santo? Y lo saca afuera y lo saca al patio de tal modo que todas sus cosas, dice: arrojé todo, hasta los muebles de este tipo afuera. Lo saca afuera y lo expone públicamente. Estaba tan enojado el profeta Nehemías que, si ustedes leen esto nada más como un detalle anecdótico que algunos descubren y otros no, el mismo capítulo 13 y el versículo 23 dice que estaba tan enojado, dice que asimismo vi que en aquellos días había judíos que tomaron mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de los hijos hablaban una lengua y los otros hablaban otra lengua. Y reñí con ellos y los maldije y les arranqué los cabellos. Miren qué lindo para... ¿Qué hago? Que mi hijo se me puso con una mundana. Les arranqué los cabellos, es bíblico. Agarrás Nehemías y le decís: hijo, vení. Les arrancó, no es que le sacó un cabello, les arrancó los cabellos, literalmente. ¿Por qué fue tan violento? Por una sencilla razón que vamos a ver en unos instantes, si ustedes me siguen, por favor. Capítulo 21, versículo 12 del libro de San Mateo dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Esta es una de las pocas ocasiones donde el Señor, de alguna manera, no quiero decir pierde el juicio, porque escrituralmente no es correcto, el Señor nunca pierde el juicio, pero donde sí se le, como que si alguien lo vio de lejos, no fue algo como muestra Hollywood: salgan de acá, habéis convertido esto en cueva de ladrones, porque va a hacer eso en 11, se le matan de risa. Se le voló la paloma por un momento y le bajaron los buitres y dijo:
Yo creo que lo que dijo ni lo escucharon, porque al primer rebencazo salieron volando todos, porque el Señor supo que tenía que ser violento en esa ocasión. Ahora, 3 ocasiones, 2 del Antiguo Pacto y una en el Nuevo Pacto, donde por alguna curiosa razón la santidad o la limpieza, en este caso, es violenta, sin componendas, sin vueltas. ¿Por qué de pronto Ezequías o Nehemías, por qué ellos son tan violentos al punto de tal que dice, saquen la basura al patio? No dijo, y bueno, vamos juntando la basura un día de estos y que los vecinos se den cuenta, la vamos sacando, como que no quiere la cosa, no vamos a dar mal testimonio tampoco. Él entró con una sota de cuerda y el modo que lo hizo Ezequías o Nehemías fue violento a la hora de limpiar el templo. ¿Por qué? Yo le pregunté al Señor por qué no hubo componendas, por lo menos en estas 3 ocasiones. Hay decenas de ocasiones en toda la Biblia donde el Señor es violento en cuanto a limpiar toda inmundicia que hay dentro del templo. Hay una sola ocasión donde el pecado no puede ser resuelto en lo privado. Hay solo una ocasión donde la sangre de Cristo no puede cubrir un pecado en lo privado. Cuando alguien peca, cuando alguien se equivoca, cuando alguien tiene un error en su vida ministerial o espiritual o personal o familiar o sexual, lo que sea, hay solo una ocasión donde la sangre de Cristo no puede cubrir ese pecado a menos que no sea público. Y es cuando se mezcla lo santo con lo profano. Hay solo una ocasión y es cuando se juega con Dios. Es ese famoso pasaje controversial donde el Señor dijo, prefiero que seas frío o caliente, puesto que tibio te voy a vomitar de la boca. Hay un momento donde Dios dice, se terminó el margen de error en cuanto a jugar en lo santo y lo profano. Es decir, Dios tiene una misericordia absoluta para aquel que está caído, y la sangre de Cristo lo cubre y la sangre de Cristo lo limpia. Dios tiene una misericordia absoluta para aquel que se equivoca e inmediatamente pide perdón, pero hay una limpieza y una santidad violenta para aquel que, sabiendo que está haciendo las cosas mal, sigue tocando las cosas santas. Hay una limpieza absoluta, de modo que cuando Dios hace la limpieza, eso se hace público. De modo que cuando Dios limpia su iglesia, en muchas ocasiones vamos a ver mucha basura en el patio. Y eso no es bueno, eso no nos gusta, porque no nos gusta sacar la basura al atrio, porque yo no sé qué pensarán ustedes, pero no estoy muy interesado en que el Señor saque mis detalles al patio ni al atrio. No creo que ustedes me sigan viendo igual si sacaran nuestras cosas privadas al patio. Yo creo que ninguno de los que están aquí pueden decir, Señor, examina mis pensamientos más íntimos y mira que soy limpio de corazón, como decía el rey David. Entonces nos encontramos aquí ante una disyuntiva. ¿Qué es exactamente jugar con lo santo? ¿Qué es exactamente estar tocando lo santo teniendo inmundicias o cosas que no hemos solucionado en nuestro corazón? La Biblia relata que en cierta ocasión Dios le dice a Saúl, yo quiero que destruyas la ciudad de Amalek. Y quiero que mates vacas, ovejas, chanchos, todo lo que encuentres en tu camino, porque Amalek se ha opuesto a mi pueblo Israel cuando iba en camino a la libertad. Así que yo quiero que tú destruyas absolutamente, violentamente, todo lo que tenga que ver con esa ciudad. Y la Biblia narra que Saúl va y de pronto ve un carnerito engordado, una vaquita gorda, una ovejita linda, y dice, qué pena matarlo, y bueno, es una vaquita, animalito de Dios. Dice la Biblia literalmente que de todo lo engordado y de todo lo que se veía bien, no lo quiso matar, aun cuando la orden de Dios, a través del profeta Samuel, no se pierda ni un detalle de lo que les estoy contando, porque ahora vamos a algo mejor, aun cuando Dios le dijo, destruye todo lo que se te encuentre frente a tu camino, él se quedó con lo mejor y lo pasó para su corralito. Se encontró con una vaquita, le dijo, pásala para el corral, ¡pásala! Y se llenó el corral de vaquitas, de ovejas, que la historia está en 1 Samuel 15:3, que después lo pueden leer en su casa. Entonces, él afrentó a Dios llevándose un montón de animalitos a su corral. Como a Dios no se le escapa nada, y como con Dios no se permite, a Dios no se le puede pasar fácilmente la dualidad. Entonces Dios habla con su profeta Samuel, le dice, Samuel, yo ordené santidad violenta. Y cuando yo ordeno santidad violenta, no es un poco de santidad y un poco de pecado, es santidad violenta. Así que quiero que le diga por qué perdonó lo mejor del ganado vacuno y las ovejas y todo lo que se trajo de Amalek. Así que Samuel, apesadumbrado, va a pedirles explicaciones a Saúl. Saúl tenía una posibilidad ahí de decir, sí, no sé qué hice, perdóname, tuve mal. Pero cuando le pide explicaciones y le dice, ¿has obedecido la voz de Jehová? Saúl, contra todos los pronósticos, dice, yo obedecí la palabra de Jehová, aleluya, gloria. Y jugó con la dualidad. Sabiendo que había hecho mal, se propuso como santo. Sin embargo, David, adúltero, fornicario, dijo, él es un hombre